Hoy en este, webinar vamos a continuar con la promesa que hicimos de tener al doctor Mario Valencia hablándonos entonces de la reforma tributaria y otros contextos, con la inquietud de si no hay aumento salarial, no hay justicia equitativa en este país, y no hay justicia tributaria y no hay ningún tipo de justicia en ese sentido, porque sería una desigualdad mucho más profunda con las y los trabajadores del país. Entonces, no vamos a hacer la introducción, vamos a llamar a la autora Mary Laura Perdomo para que nos presente al doctor Mario e iniciamos, porque lo vamos a tener hasta la 1:30, entonces para cumplir con el doctor Mario y con la puntualidad también, vamos entonces a dejar a la doctora Mary Laura. Buenas tardes, Mary, ¿cómo estás? Para que sea ella que nos anime este conversatorio hoy con el doctor Mario Valencia, que ya está con nosotros y nosotros. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Hola Ligia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes compañeros y compañeras y buenas tardes Mario, muchísimas gracias por aceptar de nuevo la invitación al webinar del equipo jurídico. Yo feliz también de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy la idea es compartir algunas opiniones, algunos intercambios y sobre todo escuchar al experto Mario Valencia sobre el tema: sin aumento salarial no se puede conseguir el equilibrio fiscal. Ya en este espacio se ha discutido acerca de la nueva reforma, ya creo que vamos por el cuarto milésimo borrador, Mario, de reforma tributaria, y de hecho las centrales sindicales están convocando de nuevo a un paro que se realizará este mes, y uno de los motivos es precisamente las inconsistencias en este nuevo borrador de reforma tributaria. Entonces la idea es que profundicemos en el tema y que Mario, que es un experto en la materia, nos pueda explicar un poco más de cuáles serían las consecuencias para la clase trabajadora, de cuáles son los alcances de esta reforma y de qué podemos hacer un poco desde el movimiento sindical para enfrentarla, para contarle a la gente de qué trata y para ambientar el paro que se nos avecina. Mario Valencia, ustedes ya lo conocen, él es una persona muy famosa en el medio y un experto en la materia, pero Mario es economista, es profesor universitario, es columnista, analista económico y también hace parte de la corporación o del equipo de estudio Sede Trabajo. Entonces, muchísimas gracias, Mario, por estar acá. Bienvenidos, bienvenidos a todos y todas. Vamos a darle a Mario unos minutos, unos 20 minutos, media hora, si quieres, Mario, para contarnos sobre el tema, y luego abrimos un espacio para preguntas, comentarios y propuestas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bienvenido, Mario, tienes la palabra. Hola, Mary Laura, buenas tardes, qué gusto volver a verte. Un gusto también, Ligia, y a todas las personas. Gracias. Hola, Ligia, gusto Hola, saludarte, y todas las personas que están conectadas. Muy buenas tardes. Bueno, como yo ya había hablado en ese espacio de la reforma, así que yo le quiero dar un abordaje, digamos, como diferente, para llegar otra vez al punto de la reforma, pero quizás hablando un poco de la necesidad de lo que plantea pues la pregunta, y es si se necesitan más salarios para que haya una reactivación, qué está pasando con el mercado laboral en estos momentos y qué es lo que debería hacerse. Porque yo creo que todos los problemas, pues, y todas las sociedades tienen muchos problemas, ¿no? Y pues la colombiana no es la única sociedad que está enfrentando problemas en estos momentos. Por supuesto que uno que está inmerso en los problemas de su sociedad piensa que son los más graves del mundo, pero entre todos los problemas que enfrenta nuestra sociedad, en términos de seguridad, en términos de orden público, en términos de transporte, políticos, de justicia, yo creo que hay uno en el que yo quisiera centrarme, porque si de alguna forma lográramos resolver ese problema, no es que todos los otros se vayan a resolver automáticamente, pero ayudaría, o mejor lo voy a poner de otra forma: si no resolvemos este problema, todos los demás no van a tener solución, que es el problema de la estructura del mercado laboral del país. Si uno tuviera tiempo de hacer un análisis mucho más profundo,
y yo los invito, hay un texto sobre esto que me parece que es muy, muy valioso, históricamente sigue teniendo mucha vigencia, para poder entender, porque uno habla de estos temas y para nosotros es muy familiar hablar del trabajo y hablar de todos los temas del mercado familiar, pero también hay muchas otras narrativas y muchos discursos en donde quieren relegar a un segundo plano la importancia del trabajo. Es como, no, pues el trabajo y eso ya ha cambiado y el mundo ha cambiado y resulta que ahora lo que está de moda es el emprendimiento y ser youtuber y ser influencer, ¿sí? Pero realmente cuando si uno entiende el contexto, no quiero utilizar un concepto muy, muy presuntuoso, pero si uno lo entiende desde el punto de vista antropológico, entiende por qué el trabajo siempre ha sido, es y va a ser uno de los temas más importantes de resolver en la vida de una sociedad. Entonces el texto que les quiero recomendar es un texto muy sencillito, es cortico, que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que es de pues un filósofo que se llamó Federico Engels, y allí entiende uno por qué en verdad no tener un empleo, no estamos hablando de que lo contraten a uno con un empleo y de 8 a 6 de la tarde, no, pues eso es chévere y eso le da cierta estabilidad, pero pues bueno, hay otras formas también en las que los seres humanos a través del trabajo construimos sociedad. Nuestra existencia como especie humana es resultado en una muy buena medida del trabajo, del esfuerzo físico, muchas gracias, por ahí Mari Laura lo compartió, ahí está el texto, ahí ya lo pueden descargar y es un texto cortico muy interesante, seguro ya lo han leído, pero vuélvanlo a leer, yo lo leo cada tanto y realmente siempre encuentro cosas nuevas que me parecen muy, muy interesantes, porque no podemos perder de vista que nuestra vida en sociedad depende en una muy buena medida de la cooperación que nosotros desarrollemos en la sociedad y de lo que se puede resolver, por una parte, con la ocupación de las personas, con que las personas mantengan un tiempo ocupadas en unas actividades, ojalá sean actividades de alta remuneración, de calidad. Esa es una aspiración a la que no podemos renunciar, pero también a través de los ingresos. Nosotros necesitamos muchas de nuestras necesidades en términos de bienes y de servicios. Son diversas, son múltiples, cada vez incrementan más. Lo que digamos, hace un siglo, pues hace un siglo no existían las neveras, entonces pues no era una necesidad, pero ahora no tener nevera, pues es una condición y se mide hoy en día como una condición de pobreza. O sea, un factor para medir la pobreza es si las personas no tienen nevera. Hace 2 siglos usar zapatos era pues, casi que una condición de lujo, pero hoy, pues bueno, todo el mundo usa zapatos, así no sean de la marca más fina, pero todo el mundo tiene un par de zapatos, por lo menos. Entonces, esas necesidades y además otras que tienen que ver con los servicios, por ejemplo, la educación, el acceso a la salud, a infraestructura, a las carreteras, valen plata. O sea, alguien tiene que pagar porque eso se haga. Y en el sistema en el que nosotros estamos, y vamos a hablar de salarios, en el sistema en el que nosotros estamos, el acceso individual a esos bienes y esos servicios depende en una medida importante de nuestro ingreso también como trabajadores. Por supuesto que hay cosas que el Estado debería proveer, y esa es, de nuevo, una lucha que tiene que seguirse dando y no se puede abandonar, en que el Estado provea a la sociedad en conjunto una dotación de bienes y servicios básicos, esenciales, incluso a todas las personas. Por eso se habla, y a mí me gusta este concepto de la renta básica universal, por eso, porque de lo que se trata es, a todo el mundo le damos algo, el Estado provee una dotación básica y la gente decide qué hacer con eso. ¿Sí? Y hay algunos servicios que también tenemos que seguir el esfuerzo porque esos servicios, el Estado sea el proveedor. Y esto está estudiado en la teoría, eso no es porque lo diga yo aquí en la CUT, es decir, eso se lo digo a mis estudiantes en el CESA, se lo digo a los empresarios, se lo digo. En las sociedades que mejor funcionan, el Estado es un gran proveedor de una parte de esa dotación de bienes y servicios. En las sociedades más capitalistas, en Estados Unidos, en Hong Kong, en Corea, en Japón, el Estado
provee, porque por ese cuento pues de que no, es que ustedes quieren que el Estado les regale todo, ¿no? Primero no es regalado, ya me voy a referir pues a lo de la reforma tributaria por eso, porque no es regalado, se paga con impuestos, ya lo pagamos, ¿sí? Cuando alguien recibe salud pública, cuando alguien recibe una educación pública, ya la sociedad lo pagó, no es que sea gratis, no es que el Estado se lo esté regalando, alguien tuvo que pagar por eso, lo pagan los impuestos. Pero hoy tenemos un problema estructural en nuestra economía y es que nosotros decimos, o por lo menos yo soy uno de los que dice, hay que cobrar más impuestos. Y eso lo explicaba en la sesión pasada, yo les mostraba que realmente somos una sociedad que cobra muy pocos impuestos como sociedad, pagamos menos impuestos que el resto de promedio de países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se supone que son países de ingresos medios y medios altos y altos, y nosotros hacemos parte de ese grupo, con peores condiciones que la mayoría de esos países, pero hacemos parte del grupo y pagamos menos impuestos que ellos, y yo no me imagino que uno pueda construir algo que valga la pena como sociedad si no se pagan impuestos. Hay que pagar impuestos, tenemos que pagar más impuestos. ¿Quiénes? En general todos, insisto, no voy a repetir lo que ya dije en la sesión pasada, en la charla que tuvimos hace unas semanas. En general todos, pero pues más los que son más ricos, porque pues es un principio constitucional, el capitalismo además ha establecido que sea así, el que más tiene ingresos más paga, el que menos tiene menos paga, sí, pero finalmente hay que procurar que se tengan más recursos. Entonces, la otra parte de la discusión, si aceptamos solo como ejercicio aquí de diálogo, podemos aceptar que eso sea así. La otra pregunta es, bueno, entonces, ¿de dónde salen los ingresos? Y una parte muy importante de los ingresos de las sociedades, de todos los países, salen del trabajo. Entonces, aquí nos enfrentamos con varios problemas. No es que a la gente no le guste trabajar. La gente, claro que le gusta trabajar y le gusta hacer algo. Yo creo que realmente en las sociedades en general hay muy poquitas personas que no les gusta hacer nada. Las hay, en todo. En Alemania hay perezosos también, y en Alemania hay vagos, y en Japón hay vagos. Sí, pues no les gusta, puede haber gente que no le gusta hacer nada en todas las sociedades del mundo, pero ese no es el problema. El problema es si efectivamente esa sociedad, esa configuración de la sociedad es capaz de dotar para que las empresas puedan funcionar y puedan demandar fuerza de trabajo. Que en cualquier sociedad la mayor demanda, quienes más demandan fuerza de trabajo son las empresas privadas y después el Estado. Empresas privadas, Estado, pero no es una competencia. No es como que entonces es que es mejor uno o es mejor el otro, no. Son complementarios porque el Estado funciona en buena medida si existe un mercado y una sociedad que sea capaz de dinamizarse, y el mercado solamente puede funcionar en el marco de un Estado. Entonces tiene que ser una unión, tiene que ser una asociación, pero no una asociación de compinchería para entregarle negocios a los amigos, que es el gobierno colombiano, los gobiernos colombianos, sino una asociación en verdad en la que el Estado cumple un rol facilitándole las cosas a las empresas y a los trabajadores, y las empresas y los trabajadores cumplen un rol de productividad. Ese acuerdo en Colombia es muy precario y ya venía deteriorándose antes de la pandemia. Entonces nosotros antes de la pandemia, entre el año 2016 y 2019, teníamos simultáneamente, ocurrían 3 fenómenos en el mercado laboral que son muy difíciles que pasen. O sea, realmente es que nosotros somos como medio especiales en el mundo y producimos unas cosas rarísimas. Producimos una riqueza enorme, pero una desigualdad impresionante, ¿sí? Producimos unas maravillas desde el punto de vista de la naturaleza, pero unas arbitrariedades desde el punto de vista de lo político, lo social y lo jurídico y todo, pues impresionantes también. Entonces, dentro de esas cosas raras que nosotros producíamos, que les decía que eran 3 fenómenos que pasaban en el mercado laboral, eran los siguientes. Primero, estaba aumentando la tasa de desempleo. Llevamos 4 años seguidos de aumento de la tasa de desempleo. Llevamos 2 años seguidos de caída de la ocupación. Aumentaba, ya te explico eso un poquito, aumentaba la gente que salía al mercado laboral y no encontraba trabajo, y aumentaba la gente que tenía trabajo y salía del mercado laboral.
Y aumentaba otra cosa, y ahora me voy a referir a eso porque tiene que ver, yo le había dicho a Ligia que habláramos un poco del tema también de las mujeres en el mercado laboral, y aumentaba la inactividad. La inactividad son personas que están en edad de trabajar, que muchas de ellas necesitan trabajar, la mayor parte necesitan trabajar, pero que por alguna razón no consiguen trabajo o se dedican a otras actividades y no participan más en el mercado laboral, pero no son consideradas como desempleadas, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes no son considerados como desempleados porque se supone que las estadísticas lo que estipulan es que están haciendo otra actividad diferente, que no están en edad de trabajar, pero no lo necesitan hacer. Entonces, mientras están estudiando, son inactivos. Y en lo que más inactividad hay en Colombia es en los oficios del hogar no remunerado. Ahora doy algunos datos. Y en eso es en lo que más aumentó en la pandemia. Entonces, no era que viniéramos bien y la pandemia arruinó todo. Ya veníamos en este proceso de aumento del desempleo, de disminución de la ocupación, aumento de la inactividad, y llegó la pandemia. Entonces, la reacción a la pandemia, lo que pasó en la pandemia, es que todavía hoy nos faltan recuperar 2.3 millones de puestos de trabajo para volver a los niveles de desempleo de 2019. Si hoy quisiéramos volver a los niveles de 2019, de antes de la pandemia, todavía hay que ocupar a 2.300.000 personas. Las que lograron ocuparse durante la reapertura de la pandemia, fundamentalmente se ocuparon en actividades de cuenta propia. O sea, cada quien rebusque por su cuenta, búsquese por su cuenta cómo sobrevivir. Y en ese grupo de personas hay 1.465.000 personas más adicionales, inactivas, si lo relacionamos 2021 con 2019. ¿Qué son inactivas? Ya les expliqué qué era la inactividad, pero de esas inactivas, 1.465.000 personas inactivas, el 73% lo eran porque se dedicaron a oficios del hogar. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Cerraron la economía, después hubo unas reaperturas, quienes salieron al rebusque, no a trabajos de alta calidad, de trabajos decentes. Eso, en la pandemia, en los nuevos trabajos se acabó. El 51% de los nuevos ocupados durante la pandemia han sido trabajadores por cuenta propia, con menores salarios, mejores garantías, mejores condiciones y prestaciones. Y una parte importante de las personas se quedaron en la casa. ¿En qué? En oficios del hogar que no son remunerados. Pero además de eso, pues ya lo sabemos, que las estadísticas nos permiten conocer eso, el 93% son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Por eso yo lo planteaba al principio, es un reto de todos los problemas que hay, ¿cuál hay que resolver primero? Desde el punto de vista económico hay que resolver dos que van paralelos y que son urgentes ambos. Y había que hacer ambas cosas. Una primera cosa que había que hacer era inyectarle recursos a la economía, por eso voy al tema de la reforma tributaria, inyectarle recursos a la economía para que personas que tenían muy poca capacidad de tener ingresos, población de ingresos bajos, tuviera recursos, tuviera dinero en efectivo con que comprar los bienes y los servicios básicos, con que pagar eso. ¿Qué es lo que se conoce pues como el programa de ingreso del ingreso solidario, el ingreso de emergencia, ingreso solidario de emergencia, pero que fue insuficiente porque, ¿por qué fue insuficiente? Pues esto no es una categoría, no es una explicación ideológica, no es insuficiente porque no nos guste, o no es insuficiente porque uno sea del gobierno o antigobierno, o de un lado o del otro, no, pues es insuficiente porque las cifras de las estadísticas del país establecieron que en el año 2020 3.5 millones de personas más aumentaron los indicadores de pobreza. 3.5 millones más de las que ya teníamos, lo que llevó a que la pobreza llegara a 43% de la población, 42,5% de la población. Entonces, el resultado objetivo es que si usted le tiene que dar ingresos a las personas y la mayor parte de las personas no lo obtienen, pues esas personas entran en pobreza.
Estos son los resultados. O sea, ¿cuál es el análisis que uno hace? Fue insuficiente. Se necesitaban más recursos. Se necesitaba que llegaran más personas y más recursos. ¿Sí? Y claro, ahí se enfrenta una dificultad y es de dónde sale el dinero. La otra necesidad, que está relacionada ya con el tema tributario, es la necesidad de que las personas no perdieran sus empleos y que los que hubieran perdido sus empleos los recuperaran rápidamente. O sea que todavía, ya les di el dato, si todavía necesitamos recuperar 2.3 millones de puestos de trabajo, pues todavía necesitamos hacer un esfuerzo en términos de políticas económicas para recuperar esos empleos. ¿Cómo se hace? Una parte subsidiando a las empresas, micro, pequeñas, medianas empresas. Esto fue realmente muy precario. O sea que solamente alrededor del 10% de las empresas recibieron algún tipo de subsidio, de ayuda para mantener la nómina. Y otra propuesta tenía que ver con la necesidad de crear empleos públicos de emergencia. De hecho, hay una propuesta que se está tramitando en el Congreso de la República que se llama Programa de Empleo Público, por una razón, y es que cuando el mercado falla, que fue lo que pasó en la pandemia, ¿por qué falló el mercado? Pues porque las empresas tuvieron que cerrar, los trabajadores se tuvieron que ir para la casa, los del rebusque también para la casa, entonces falló el mercado. Cuando falla el mercado, el que tiene que actuar es el Estado, y el Estado actúa a través de recursos públicos. Y si se quieren crear, estas son las estimaciones que hace el proyecto de ley, yo lo estoy sacando de los datos, los voy a saco de ese proyecto de ley. Se necesitan crear 2.6 millones de puestos de trabajo, se necesitarían alrededor de 14 billones de pesos al año para crear esos 2.6 millones de puestos de trabajo. 14 billones de pesos. Aparte de los recursos que necesitan las empresas para seguir subsidiando la nómina, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, no porque las grandes no merezcan que las ayuden, lo que pasa es que las grandes tienen más posibilidad de acceder a créditos, a recursos, a ahorros, a financiación de otras fuentes, pero también se necesitaría que las ayudaran, bueno, a todas, pero en especial a las micro, pequeñas, a las micro y las pequeñas empresas y en menor medida, igual que los impuestos. Pues las micros deberían recibir más, las pequeñas un poquito menos, las medianas un poquito menos, las grandes un poquito menos, aunque todas puedan recibir, pero se necesitan crear puestos de trabajo. ¿Cuál es la preocupación que tenemos con la reforma en este punto? Yo las orientaría, digamos, como ya para ir cerrando en dos sentidos. En un primer sentido, y es que no se ha hecho ninguna otra reforma de las que se necesitaría para reactivar la economía. Reactivar una economía, es más fácil cerrar la economía que reactivar la economía. Esto pasa como pasa con las máquinas. Usted pues apaga una máquina y pues sí, usted la desconecta y apaga la máquina, pero vuelva a aprender. Sí, esto lo saben en las fábricas, quienes trabajan en fábricas o han estado en fábricas saben esto. Usted apaga la máquina por mantenimiento, pero volverla a aprender es un camello. Sí. Así pasa con la economía. O sea, acabar la economía fue muy fácil. 2 meses se acabó la economía. Pero reactivarla, ¿sí? Solo les doy un dato en esto. CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es un órgano de Naciones Unidas, es una institución de Naciones Unidas, calcula que nos podría tomar, a América Latina le podría tomar 10 años volver a los niveles de 2019. 10 años. Solo para volver a los niveles de 2019. Entonces tiene que hacer cosas. Pues es obvio que si usted quiere reactivar la economía, tiene que hacer más que la propia inercia. No es conectar la máquina y listo. ¿Sí? Vuelva a salir la gente y ya, y hasta luego y ya, es una responsabilidad mía. No, tiene que hacerse más cosas. Tienen que hacerse reformas comerciales, reformas productivas, reformas al aparato económico del país, reformas tributarias. Entonces la reforma tributaria, es el primer problema, que esta reforma tributaria no resuelve ninguno de los problemas estructurales que ya tenía la economía, con los que ya traía la economía. Y es una reforma poco ambiciosa. El segundo punto es que es una reforma poco ambiciosa en el sentido de que recoge, digamos, muy pocos recursos. Claro, el Estado está confiado, y también les había dado estos datos, no los voy a repetir, el Estado está confiado en que se va a recoger más por petróleo, alrededor de 2.000 millones de dólares, o perdón, 1.000 millones de dólares más por petróleo este año, 2.000 millones de dólares por la venta de ISA Ecopetrol. Ayer llegaron 2.795 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que no es un préstamo, sino que es una emisión de dinero
que hizo el Fondo Monetario Internacional. O sea que el Estado, digamos, hace más o menos cuentas con todo eso y dice, bueno, bajémosle la aspiración a la reforma tributaria, recogemos menos recursos, pero no resolvemos ninguno de los problemas. Pero la otra parte, les decía, el primero es un problema de recursos y es que si no se hace ninguna reforma, pues no se van a obtener recursos, porque si no se estimula a las empresas, si no se ponen aranceles para que las empresas puedan producir más que lo que tienen que importar, ya tenemos un déficit comercial nuevamente muy grande, que son los datos que salieron del segundo trimestre del PIB del segundo trimestre de este año. Si no protegemos a las empresas para que la competencia extranjera no las arruine, pues entonces se van a destruir empleos. Si no protegemos el trabajo de los funcionarios públicos que tienen, de alguna forma el Estado tiene la forma, tiene los mecanismos para conseguir la plata para pagarle a sus empleados, pues entonces tampoco va a haber reactivación, porque es que cada empleado, no importa si el empleado es público o privado, una persona que no tenga ingresos es una persona que no consume, y si no consume no hay reactivación de la economía. Entonces, hay un análisis aquí que hace el economista Mauricio Cabrera. La supuesta reactivación, esos datos que ustedes vieron que el PIB había crecido 17% en el segundo trimestre, corresponden en una muy buena medida, en una buena parte, lo explica Mauricio Cabrera, a las remesas que reciben las familias colombianas de los trabajadores en el extranjero. O sea que eso pues, no es ningún mérito del gobierno, ¿no? O sea, no es ningún mérito del país que la gente se vaya para Estados Unidos, trabaje, mande dólares, y el dólar pues está muy caro, entonces aumenta las remesas, ¿sí? Y por eso es que aumenta el consumo. Pero tenemos que procurar es que el consumo aumente es por el esfuerzo de nuestro trabajo. Y para eso hay que ayudar a las empresas, hay que ayudar a los trabajadores, el Estado no puede despedir trabajadores y para eso se necesitan recursos. Entonces, el segundo y último tema que quiero abordar es este. Es el Estado colombiano, el gobierno, en sus cálculos a largo plazo, digamos que uno tiene como dos, que es algo que yo, sobre lo cual he hablado esta semana. Si usted está en medio de una crisis económica en su familia, en su hogar, lo más sensato es salir a buscar recursos para comprar comida y para pagar los servicios y para pagar el arriendo. Usted sale y busca recursos. Bueno, el Estado en una parte está saliendo a buscar recursos, pero lo que realmente no tiene mucho sentido es que el Estado salga a buscar recursos para pagar deuda. No porque la deuda no se deba pagar, yo creo que las deudas hay que pagarlas, pues en general, pues si uno se endeuda, pues tiene que pagar, ¿sí? Pues si no, no se endeude. Pero cuando hay una situación de emergencia económica, social, sanitaria, uno no piensa en pagarle, o sea, uno en lo que menos piensa es en pagar las deudas. Uno lo que piensa es, vamos y reestructuramos las deudas, tengo una refinanciación, voy y le digo, oiga, ¿sabe qué? Deme 2 años más, en 2 años le pago, o en 3 años le pago, ¿sí? Pero el gobierno no, el gobierno está preocupado es por salir a pagar la deuda. ¿Y eso se refleja en qué? En que las cuentas a largo plazo, a mediano plazo del gobierno, es en instaurar medidas de austeridad fiscal. Entonces, por eso los ingresos no pueden subir y por eso la planta no puede aumentarse y por eso el Estado no puede gastar más, porque el Estado se impuso la restricción de la austeridad fiscal en el sentido de decir, bueno, vamos a gastar, pero cada vez vamos a gastar un poquito menos con un propósito. Si yo gasto menos, tengo más recursos disponibles para pagar la deuda, que es, desde el punto de vista económico, es realmente un absurdo económico, es lo más estúpido que se puede hacer en economía. Y nadie lo está haciendo. Todos los países desarrollados no lo están haciendo. Estados Unidos está gastando por montones, Francia gasta por montones, España gasta por montones, y todos se endeudan. Y a ninguno le preocupa la deuda. Esto también se los había dicho. Japón debe el 250% de su Producto Interno Bruto. Y nadie, absolutamente nadie en Japón está preocupado por eso. Están preocupados es porque la gente tenga ingresos, tenga con qué comer, tenga con qué pagar la casa, el arriendo. Esa es la preocupación. No, el gobierno colombiano está preocupado por la austeridad. Y los cálculos del ministerio lo que plantean es que entre el año 2021 y 2025 se van a recortar 7 puntos del PIB, 7% del PIB como gasto público. Menos gasto público, más servicio de la deuda. Menos gasto público, más servicio de la deuda, y menos gasto público significa menos ingresos de los hogares colombianos.
Porque si las empresas no gastan, y las empresas quebradas pues ya no gastan. El trabajador que no tiene ingresos no gasta. La inversión extranjera no está llegando en los montos que llegaba antes. Entonces la pregunta final, y cierro con esto, es, entonces, ¿quién gasta? El único que puede gastar es el Estado. O sea, en estas condiciones el que más posibilidad tiene para gastar es el Estado. Y si el Estado no gasta, el resto de la economía no tiene el músculo suficiente para gastar y para que la máquina vuelva otra vez a funcionar. Es que para que la máquina vuelva a funcionar hay que meterle mucha energía nuevamente. Esa energía son recursos. Y por eso esta reforma yo pienso que tiene como dos pecados. Uno, que no resuelve los problemas del pasado, de la estructura regresiva de la tributación del país. Y la otra es que, yo insisto en lo mismo, es una reforma para recoger una plata, pero para recoger una plata en buena medida pensando en la austeridad, no pensando en inyectarle dinero a la economía como se necesita, y lo que menos necesita Colombia en estos momentos es austeridad fiscal. Yo dejo hasta ahí. Mario, muchísimas gracias sobre todo por la explicación de algo tan enredado en términos que los no economistas podamos comprender. Vamos, lo que nos queda claro es que las últimas reformas que se han propuesto desde el gobierno no apuntan a lo que deben apuntar y entonces seguimos como tratando de apagar un incendio con gasolina o algo por el estilo. Compañeros y compañeras que ya se han conectado un montón mientras tú hacías tu exposición, estamos ahora con 44, 43 personas que nos acompañan. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta sobre la exposición de Mario, por favor levante su mano o simplemente active su micrófono. Mientras tanto, le doy un saludo a los compañeros de Sintra Educación Tolima, de mi tierra. Bienvenidos. Gracias por conectarse. También del Departamento de la Educación de CUT Caldas desde Manizales, que se conectan hoy con nosotros. Y nosotras. Y ya no me han dicho quién más está por acá. ¿Alguien que quiera hacer alguna intervención? ¿Participar? Mario, yo te quisiera preguntar, tú nos mencionabas que hay un proyecto de ley que está relacionado con el empleo público y nos has dicho sobre todo a dónde no deben apuntar las reformas y a dónde han apuntado. Entonces ahora la pregunta es ¿a dónde sí deberían apuntar estas reformas? O sea, ¿cuáles serían las fórmulas, digamos, más eficaces en este momento de pandemia, pospandemia, crisis, deuda, necesidad de reactivación de la economía? Si es un proyecto como estos, como el que nos mencionabas de empleo público, o cuáles medidas tú como economista experto recomendarías en una situación como esta. Te la dejo ahí y le doy la palabra a Orlando, que también levantó la mano y quiere hacer alguna. ¿Quieres contemos la de Orlando? Ajá, exacto. Orlando, adelante. Activa tu micrófono, por favor. Buenas tardes para todas y todos. Cordial saludo para el doctor Mario. El gobierno nacional, a través de los medios de comunicación y en campaña para tratar de impulsar sus reformas, siempre ha dicho que son para sostener los programas o mantener los programas que tiene a su cargo, Familias en Acción, en fin, toda esta serie de programas que se han dado. Escuchándolo a usted, doctor Mario, uno queda en una confusión porque uno no sabe si es en realidad para eso o es para pagar una deuda. Me gustaría sí que se nos aclarara esa parte, si en realidad el contenido de esa reforma es para mantener los programas o tiene más intención de cubrir lo que usted dice que es la deuda. Y un segundo aspecto, aprovechando, es dentro de la nueva reforma se habla de congelamiento de salarios por parte de los empleados públicos. Ese congelamiento tiene también la intención de cubrir esos programas y de ayudar a pagar la deuda, o es simplemente un capricho, una retaliación del gobierno con todo lo que ha pasado y sucedido en materia de la protesta social. Bueno,
Laura y Orlando. Lo primero, sobre el proyecto que cursa que está haciendo trámite en el Congreso de la República, se llama el Programa Público de Empleo, pero realmente no es que todos los empleos que se quieran crear con esos trabajos sean empleos públicos. Es más o menos la orientación de que el Estado, con la inversión pública, el Estado debe orientar hacia dónde se dirige la inversión y financiar pequeñas empresas, medianas empresas, actividades que quizás en estos momentos son muy importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con la atención con mantener la atención de la emergencia sanitaria, pero que sean financiadas por el Estado, o sea, que no dejarlas a que el mercado las resuelva, sino que el Estado las pague. Y otros, digamos que creación de puestos de trabajo que se conocen como de emergencia porque se entiende que son empleos que no deben perdurar mucho en el tiempo, que sirven para que las personas tengan ingresos en el corto plazo mientras el mercado se recupera, y que son empleos de emergencia porque son actividades que pueden ser actividades secundarias, actividades terciarias de cuidar parques, pintar calles, pintar vías, hacer obras de infraestructura en general, ¿sí? Que en algún momento se van a acabar, pero que se acaban es en la medida en que el mercado es capaz de absorber esa fuerza de trabajo. Yo creo que tiene que ser en los dos, tiene que pensarse en los dos caminos. O sea, no se puede pensar, digamos que nadie de sensato pensaría que le vamos a meter 2.600.000 personas al empleo público, porque digamos que se hace un poco complicado de sostener eso, pero el Estado sí tiene la potestad de orientar recursos públicos para hacer inversiones privadas. O sea, el Estado puede definir, vamos a hacer carreteras, entonces paga porque se hagan las carreteras y contrata empresas privadas para que hagan las carreteras o puentes y en una muy buena medida ese es el sentido. Obviamente que yo aquí no estoy contemplando que se van a robar una plata de eso, pensando que todo funciona bien. Porque es que también uno no puede ponerse a pensar en políticas públicas teniendo todas esas consideraciones, si no nadie pagaría impuestos, si no nadie crearía empresas, si no se construirían carreteras. ¿Sí? O sea, no estamos involucrando ese factor, pero sí tiene que ser en ambos sentidos, apoyar a los privados y que el Estado mismo, con trabajadores públicos, pueda hacerlo. Lo que pregunta Orlando en el sentido de cuál es la intención. En la primera propuesta de reforma que presentó Carrasquilla, el 59% de los recursos de esa reforma de Carrasquilla se iban a destinar al pago de la deuda y el 26% a lo social y el resto para las regiones. En esta reforma, el 59% es para lo social y el 26% es para la deuda. O sea, si hay unos recursos para la deuda, la mayor parte de los recursos son para lo social, los programas sociales se van a mantener, otro debate es si es suficiente plata, si es suficiente gente a la que le llegan esos recursos, pero los programas sociales en principio se van a mantener. La idea es que ya se mantuvieron en 2020, los van a mantener 2021 y hasta 2022, ¿sí? Así que la mayor parte, digamos, de los recursos de esa reforma es para lo social. Digamos que mi crítica en eso es que creo que la aspiración es muy poca, porque no sé, por lo que decía, que voy a entrar un poquito en detalle en la respuesta, porque no se consideran otras reformas que se tienen que hacer, por ejemplo, en tener un impuesto a la riqueza, en los impuestos a las herencias, impuestos verdes, impuestos a la economía digital. Deberían cobrarse más impuestos a actividades y personas que están en capacidad de pagar más impuestos, entre ellos, todo lo que hemos criticado en estos meses, al 1% más rico de la población, al 0.1% más rico de la población, perseguir a los capitales que se fugan hacia paraísos fiscales, establecer mecanismos de control para que las multinacionales del sector minero y petrolero paguen más impuestos que los que efectivamente pagan, que actividades de poca productividad o de poca generación de valor agregado como el sector financiero paguen más impuestos, actividades a las actividades agrícolas improductivas, impuestos a las actividades agrícolas improductivas, o sea, una cantidad de elementos que, bueno, no alcanzamos a mencionarlos todos acá, pero por ejemplo, economía digital. Entonces resulta que si yo compro un artículo por Amazon no paga impuestos, pero si voy y lo compro a un comerciante colombiano sí pago impuestos. Entonces eso es una cosa absurda. O sea, ¿cómo así que por comprarle a Amazon no pago impuestos, pero si le voy a ir a comprar a un confeccionista colombiano que demanda fuerza de trabajo, sí tengo que pagar impuestos?
Entonces hay que ponerle impuestos a las compras digitales, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cosas no están en la reforma, no se abordan, quedaron por fuera. Entonces lo que yo digo es insuficiente, ¿sí? Yo no creo que esta reforma sea, pues, yo creo que es una reforma en la que el gobierno está pensando es en la austeridad. Y en la que no está pensando en que realmente el esfuerzo del gobierno es lo que va a reactivar la economía. O sea, para muy buena medida, porque es que este gobierno no piensa en eso, ¿sí? Porque eso es una discusión ideológica. La discusión ideológica es quién tiene que reactivar la economía. El gobierno dice los privados. Y los que sabemos de estos temas y vemos qué pasa en Estados Unidos y en Europa y en Asia, decimos que es el Estado. Entonces, bueno, esa es la discusión, digámoslo así. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Que en 2022 nos va a tocar presentar otra reforma tributaria y ojalá esa reforma tributaria sí resuelva esos problemas y ojalá esa sí sirva para la reactivación de la economía. Doctor, y en cuanto al congelamiento de los salarios. No, bueno, yo no creo, pues, yo no tengo elementos para decir que esto es una retaliación del gobierno, pero no sé, pues no sé porque yo no estoy en el gobierno, entonces no sé ellos qué están pensando. Yo lo que pienso es que en verdad necesitan, o sea, el gobierno hace cálculos y dice, yo tengo que pagar tanto de deuda, tengo que pagar tanto del presupuesto general de la nación, tengo que pagar tanto de los nuevos programas o las nuevas necesidades sociales del país. Entonces, pues distribuyámoslo. ¿Y de dónde sale esa plata? Pues sale de que tenemos que hacer, de su ideología, que tienen que hacer un esfuerzo en el gasto. Y entonces, ¿quién hace el esfuerzo en el gasto? Si la mayor parte del gasto del Estado es justamente pues en la nómina del Estado y en los salarios del Estado, pues entonces los terminan haciendo los trabajadores. Yo no creo que sea una retaliación, sino que es un dogma del gobierno. ¿Sí? Sí, una forma de pensar diferente sería, bueno, y si le pagamos más a los trabajadores, consumen más y los empresarios venden más. Pero esa no es la visión que tiene el gobierno. ¿Sí? Esa es la visión que tenemos quienes creemos en la economía y en el desarrollo económico, pero no quienes gobiernan en estos momentos. Pero pues no tengo ningún elemento para decir que es una retaliación. Es más una ideología. Listo, Mario, pues muchísimas gracias por todos tus aportes, por tus disertaciones. Compañeros y compañeras, sé que quisieran seguirlo escuchando, pero Mario ya se tiene que ir, nos ha regalado ya un espacio de su tiempo para compartir con nosotros y te seguiremos invitando, Mario, no creas que te vas a librar de nosotros. Laura, un gusto, Ligia, todas las compañeras, compañeros, un gusto, feliz tarde y éxitos. Muchas gracias, Mario. Muy bien. Gracias, doctor Mario, muy amable por acompañarnos hoy. Bueno, gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Bueno, terminando entonces con nuestro invitado, yo le voy a devolver la palabra a la compañera Ligia, directora del Departamento Jurídico. Bueno, entonces en el día de hoy lo que queremos es básicamente atender el tema de las movilizaciones desde la Central Unitaria de Trabajadores por todos estos temas que venimos tratando, por todas estas situaciones, pues queremos que la movilización del 26 devele y denuncie con la manifestación nuestra toda la situación de negación que tiene el gobierno central a darle salida a los problemas que hemos planteado. En el día de hoy el comité ejecutivo pues deliberó ampliamente sobre lo que fue la negociación estatal. Concebimos que más de lo que se logró, el avance fundamental pues era también la movilización que se hizo acompañando el paro nacional, el Comité de Paro Nacional, que suspendimos incluso la movilización, la negociación estatal y después nos sentamos. Allí se logró al menos no congelar el aumento salarial, sino obtener pues el aumento que ustedes ya saben que se obtuvo el 1% este año y para el año entrante el 1.55. Pero además me parece que el comité hoy ejecutivo traza un plan de acción excelente, uno con los proyectos de ley para poder explicar en cada una de las regiones en qué consiste, cuál es su objetivo y por qué la acción política es importante para que todos y todas conozcamos de primera mano la reformulación de un pliego de emergencia que nunca obtuvimos respuesta y trasladarlo más bien a unos proyectos de ley donde podemos vincular
digámoslo así, algunas acciones concebidas dentro de la Constitución política y derechos esenciales y fundamentales, pero además destacar una formación y una capacitación por todo el país que pueda dar orientación a la población en general sobre todo lo que estamos realizando, pero muy especialmente sobre lo que el pliego contenía de sustancial, porque además de la parte política, pues trae la parte económica, y le decíamos al gobierno de dónde pueden salir los recursos para atender la salud, de dónde pueden salir los recursos para atender la gratuidad de la educación superior, o sea, pregrado y posgrado, también algunas tecnologías, de dónde podría salir el recurso para que la juventud participe como tal, hoy que se constituyeron en sujetos del paro, también los recursos para inyectar al agro y a los pequeños y medianos productores, y todos esos fondos como Familia en Acción, Juventud, todos esos fondos que el gobierno da de limosna se pueden convertir en fondos de apoyo a una ley que puede desarrollar en la población no solamente bienestar, sino empleo y trabajo decente, especialmente a la juventud y a las mujeres que fueron las más sufridas dentro de esta pandemia. Pero me parece que esos 10 proyectos de ley además contienen transformaciones culturales cuando piden la erradicación de la violencia hacia la mujer en este escenario que se exacerbó bastante en la pandemia, en el confinamiento, y también cuando decimos que hay una transformación de la Policía Nacional, es decir, pedir que la Policía Nacional pase el Ministerio de Defensa a que pase el Ministerio del Interior, es pedir una policía más ciudadana, más de ciudadanía, más cercana a cuidar esa seguridad ciudadana, y una policía que no utilice ni armas letales, que permita que se dé la protesta en forma pacífica como derecho fundamental y esencial, y que salvaguarde la protesta en vez de atacarla. E igualmente los proyectos pues contienen protocolos y medidas, sobre todo en el tema de la violencia hacia la mujer, contiene protocolos y medidas que conduzcan a atender este flagelo de la violencia hacia la mujer, sobre todo en el caso de el feminicidio, pero también en la atención a las mujeres cuando son detenidas en las protestas sociales, y que no sean revictimizadas en ningún caso, ni cuando ellas piden auxilio por el maltrato intrafamiliar, ni tampoco cuando son detenidas en la protesta social. Esos protocolos van a tener un comité bien organizado desde el Ministerio del Interior, desde la equidad de género, desde la Oficina de Equidad de Género, 2 mujeres participantes ciudadanas que conozcan a cabalidad el tema de mujeres, y también espero muy importante conocer y saber que estos proyectos de ley ya están radicados, todavía no tienen doliente, es decir, no los han asignado. En el momento en que asignen la responsabilidad de presentarlo, pues les daremos a dar a conocer a ustedes este proceso, y el 26 de marzo estaremos dispuestos y dispuestas no solo a rechazar la reforma tributaria, que ya Mario nos la ha explicado en 2 webinars, sino también a solicitar que estos proyectos de ley salgan adelante, que tengan quien realmente los debata de cara al país, y que en cada uno de los departamentos donde hemos ido ha sido un tema fundamental de debate, y la gente ha entendido que no es que vayamos a lograr los proyectos como tal, pero ha entendido también que estos proyectos han sido esenciales y fundamentales para continuar la movilización. Es decir, nos movemos en 2 sentidos, en las marchas y en los paros, pero también nos movemos con un pliego, pues que el gobierno no tuvo momento ni voluntad para resolverlo, ni tampoco va a tener respuestas en este gobierno a la población colombiana. Igualmente, el tema de garantías es un tema que queda bastante claro en cuanto a
la transformación de la policía, pero queda desligado de lo que son las acciones militares como instrumentos o como institución que atiende toda la violencia de confrontación en el país. E igualmente la necesidad contundente y fundamental de retirar el ESMAD de nuestras movilizaciones y de que el ESMAD pues, no sea un ente que opere en este país, porque no hay razón de ser de esta forma del ESMAD, porque son fuerzas de choque. Lo pedíamos en última instancia y yo creería que esa reforma a la policía, que es toda una transformación ciudadana, nos va a llevar a un debate de qué es la seguridad, cómo es que se garantiza la seguridad ciudadana y quiénes deben velar por esa seguridad ciudadana. Entonces yo creería que va a ser muy importante que este 26 hombres y mujeres nos acompañen, que en las regiones podamos promover este paro con fuerza y que continuemos también en septiembre, octubre y noviembre en las movilizaciones que hemos programado. El 25 de noviembre yo creería que es fundamental y esencial que las mujeres encabecemos la marcha de la no violencia hacia la mujer y que esa marcha tenga como sentido único y fundamental la erradicación de la violencia hacia las mujeres. El 10 de diciembre pues es el Día de los Derechos Humanos. Sabemos que esta es otra fecha contundente a conmemorar y a llevar a cabo acciones que permitan que a las mujeres y que a los líderes y a las lideresas sociales de este país se les respete la vida, se denuncie realmente toda la cantidad de líderes y lideresas que han desaparecido, que han sido asesinadas en este periodo, y bueno, continuar denunciando la estrategia del gobierno para responderle al Estado, al pueblo y a todos y a todas, que es la de poner decretos lesivos, reformas tributarias inadecuadas, como dice Mario. Ni siquiera esta reforma va a cumplir su objetivo o su cometido. Otra vez es más de lo mismo que la reforma anterior. Y por ello, pues, la Central Unitaria de Trabajadores invita a que sigamos en un proceso y en un periodo de acción permanente a través tanto de los proyectos como también de la movilización. Una feliz tarde para todos, para todas. Mary, con esta reflexión los dejo, y si algo más pues tiene que decir Mary, hasta aquí cerramos este webinar. Muchas gracias. Ligia, un abrazo para todas y todos, que tengan un feliz día, y un abrazo para ti, Ligia. Nos vemos dentro de 8 días. Ligia. Muchas gracias. Gracias, Mary. Muchas Ligia. gracias. Un abrazo. Gracias, Mary. Feliz tarde. Chao para todos. Seguimos con los jóvenes la otra semana. Gracias. Muchas gracias, Mary. A todas y a todos, una feliz tarde. Gracias, Brando. Gracias, doctora Mary. Gracias. Gracias a todas y todos.